días a todos. Sean bienvenidos nuevamente. Vamos a orarle a Dios, pedimos que nos pueda hablar, bendecir con su palabra. Señor, tenemos mucho que agradecerte, Señor. Mucho los que te hemos conocido. Todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias por tu grande misericordia, Señor. Porque te compadeciste de nuestra necesidad, Señor, de nuestra condición. Pero hoy necesitamos de tu ayuda, Señor. Estamos de tu palabra, Señor. Vivimos tiempos peligrosos. Vivimos tiempos de mucho engaño, Señor, pero entendemos también que el fin está cerca, Señor. Ayúdanos, por favor, a poder con tu espíritu comprender tu palabra. En el nombre de Jesucristo te pedimos tu ayuda, tu dirección, que tu espíritu nos ayude a todos los que estamos aquí, aún a los que nos van a ver a través de la transmisión. Señor, toca sus corazones. Llévanos a ti, llévanos a ver a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias y te pedimos tu ayuda. Amén, Señor. Nuevamente sean bienvenidos los que nos visitan por primera vez, los que han estado viniendo también sean bienvenidos. También los que nos ven a través de la transmisión, sean bienvenidos. Hemos estado estudiando algunos temas que eran importantes para cada cristiano, para las personas que han conocido a Cristo, saber quién es, qué hace. Pero quisiera hoy enfocarme a lo que la Biblia habla también con respecto a lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Nacen los hombres pecadores? ¿Los hombres nacen con una naturaleza pecaminosa? ¿El hombre irremediablemente debe de pecar? ¿Por naturaleza debe de pecar? ¿Los bebés nacen pecadores? ¿A dónde van los bebés cuando mueren? ¿Cuáles son los argumentos de aquellos que quieren justificarse para vivir en pecado? Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a ir estudiando las Escrituras, viendo cuál es y qué es lo que la Biblia habla con respecto al pecado. ¿Por qué el pecado es lo que ha dividido al hombre de Dios? ¿Por qué afecta tanto la vida de la persona que la practica, que cuando muere es juzgado por su pecado? Entonces hoy vamos a estudiarlo, vamos a ir entendiendo a través de las Escrituras qué es el pecado, para qué, cuál es el propósito de exponer esta palabra, esta verdad en las Escrituras. Porque muchas personas quieren justificarse, viven vidas pensando que nunca van a tener una responsabilidad y nunca van a tener que dar cuentas de lo que hacen. Muchas personas mienten, se enojan, blasfeman y piensan que no pasa nada. Muchas personas viven en rebeldía y piensan que no pasa nada. Jóvenes que incluso dentro de la congregación quizás hasta pecan y piensan que no pasa nada. Pero qué grave es a los ojos de Dios el pecado, de tal manera que la condena, de tal manera que el que lo practica, dice la Escritura, no va a heredar el reino de los cielos. O sea, qué delicado es el pecado, qué grave es el pecado. Y que muchas personas se aligeran y no ven lo que realmente Dios ve en el pecado. Vamos contestando primeramente qué es el pecado. Y eso también nos va a ayudar como cristianos, porque a veces nos preguntan y a veces te preguntan y no sabes qué responder. Sabes qué es el pecado, pero no tienes fundamentos. Dios te ayuda a que puedas hoy tomar nota y puedas entender y puedas, con la ayuda de Dios, tomar conciencia y fundamentarte en Cristo, de tal manera que cuando alguien te pregunte acerca del pecado, sepas qué contestar, sepas qué decir. Entonces, vamos por favor a 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. Vamos a una definición bíblica acerca de lo que es el pecado, para que no sea
el pensamiento de un hombre, sino que sea Dios que conteste nuestras preguntas. ¿Qué es el pecado? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado, ¿qué es? Es infracción de la ley. ¿Qué ley? La ley de Dios. El momento que tú infringes la ley de Dios, tú estás pecando, porque estás transgrediendo los mandamientos que fueron dados por Dios. No lo dio un hombre, lo dio Dios. Por eso, si el hombre peca, ¿quién es el que lo llama a cuentas? Dios. No es el hombre. En la tierra hay jueces, y cuando el hombre infringe una ley civil, es llamado a cuentas. Pero en este caso, cuando el hombre transgrede la ley de Dios, el hombre es llamado a cuenta por su culpabilidad, por ser culpable de haber transgredido la ley de Dios, sus mandamientos. ¿Alguien sabe? No mentirás. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Alguna vez has mentido? Si alguna vez has mentido, entonces solamente por eso tú vas a ser llamado. Y si eres culpable, vas a ser condenado. O sea, no hay que, Señor, es que se me pasó, se me salió. Delante de Dios, un pecado, ¿sí?, es algo que se comete voluntariamente, es un acto voluntario, es una elección voluntaria, donde la persona tiene conocimiento de lo que va a hacer y sabe que está mal, y sabiendo aún que está mal, elige hacerlo. Es pecado. Es una elección. No es que me obligaron a hacerlo, no es que pues con los amigos estaba y me obligaron a tomar. Como el borracho se justifica pensando que los amigos son los que lo llevaron a tomar. Pero vemos que la Escritura dice, ¿puedes poner el pasaje por favor? Que el pecado es una infracción de la ley, es una infracción voluntaria. Iremos viendo también a qué edad el hombre es responsable, de qué edad eres responsable delante de Dios de cometer, de infringir la ley de Dios. Porque muchos pensarán, no, pues entonces vamos a vivir, vamos a hacer las cosas, y uno dirá, tiene 11, 12, 13, 14 años, no, pues yo todavía no soy mayor de edad, a mí Dios no me va a traer a cuentas. Pero dice que si tú infringes la ley, tú eres culpable, porque es una elección voluntaria, donde tienes conocimiento, la persona entiende que lo que va a hacer está mal. Te pongo un ejemplo. Cuando una persona adultera, la persona sabe que está mal lo que va a hacer, ¿sí o no? ¿Y qué elige? Hacerlo. Y entonces, ¿en qué pecado incurre? En el adulterio. Pero es algo que eligió, aún sabiendo que está mal, lo elige hacer. Es como el hijo rebelde. En su desobediencia, él elige no hacer caso a su padre o a su madre. Es una elección. No es que a mí no me gusta que me manden, no, es una elección, porque en ti está, conoces que desobedecer a tu papá o a tu mamá va a traerte consecuencias. Es una elección voluntaria. Es una elección voluntaria. Por lo tanto, entendemos lo que dice el pasaje, que el pecado es una infracción de la ley. El hombre lo comete voluntaria y libremente. No hay que, a mí me obligaron. No hay que, a mí me presionaron para que yo lo haga. Delante de Dios no existe eso, porque tú tienes la elección de hacerlo o no hacerlo. ¿Hasta aquí vamos bien? El pecado no es un virus. No se transmite por la sangre. No es una bacteria. No se transmite por el aire o por el polvo. ¿Qué es el pecado? Según el pasaje, es una infracción. No es que, pues a mí me contagiaron en el trabajo del pecado, no. Tú decides hacer. El que se enoja, elige o no elige enojarse. Puede no enojarse, es correcto.
o puede enojarse. ¿Qué hace? Elige hacerlo, decide hacerlo. Entonces, delante de Dios, la persona implica. Qué terrible es. ¿Cuántas personas, aún sabiendo que lo que van a hacer está mal, lo hacen? Y piensan que no pasa nada. Piensan que no va a ocurrir nada, que Dios no nos va a llamar a cuentas, que no va a haber consecuencias. Piensan que lo que están haciendo, pues, no va a traer consecuencias eternas. Pero realmente trae consecuencias eternas. Hay personas que se justifican pensando es que nosotros nacimos pecadores. La pregunta es, ¿nacen los hombres pecadores? ¿Nacen las personas pecadores? Vamos a mirar algunos pasajes donde las personas argumentan del pecado original o la naturaleza pecaminosa. De que pues entonces como ellos nacieron así, necesariamente deben de pecar. Vamos a mirar Salmo 51:5. Algunas personas, incluso de las religiones, se toman de estos pasajes para decir, ya ves, ahí dice de que como yo nací desde el vientre de mi madre, así yo tengo que pecar. O sea, es inevitable. Dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahí está, hermano Elo. Tiene razón. Te dirás, si lo ves nada más ahí, sin ver los contextos y ver lo que dicen las escrituras, porque para poder interpretar la Biblia no la vas a interpretar nada más de un pasaje, tienes que ver el enfoque general de la escritura. No se puede contradecir la Biblia. Una de las reglas de la interpretación de la Biblia es que no se puede contradecir la Biblia. Tiene que lo que dice aquí lo debe decir aquí, lo debe decir allá, debe tener un orden, una línea. Y si interpretamos esto de que el hombre nace así, entonces Dios es culpable de crearlo pecador, ¿sí o no? Si desde el vientre nace así, entonces es culpable Dios. Y la pregunta ¿es culpable Dios de crear al hombre pecador? Vayamos entendiendo. Porque este pasaje no debe ser entendido de una manera literal, sino que es figurativa. Habla de una figura, de algo, representando algo, porque el contexto de todo esto es David quebrantado y humillado, arrepentido. No está justificándose con el pecado. No está diciendo, pues mi mamá fue la que pecó. Cualquiera diría, pues el que pecó aquí, ¿quién fue? Su mamá. La culpable es mi mamá. El culpable es mi papá. Yo soy inocente. Y por eso mucha gente se justifica y practica el pecado pensando de que pues los culpables son sus papás. Así son ellos culpables. No, yo soy víctima. Yo nací en un hogar donde soy víctima. No es así. No es así. Por ejemplo, vayamos y comparemos Job capítulo 1, versículo 21. Hablando acerca de lo que es literal y figurativo. O sea, de lo que es una figura, de lo que nos quiere enseñar una verdad. Job 1, 21 dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué es lo que dice Job? Si lo tomamos literalmente, para interpretarlo, dice, desnudo salí del vientre de mi madre. ¿Cuál sería lo que debe de ocurrir? Y desnudo volveré ¿a dónde? Al vientre de tu madre. Eso es imposible. No puede ser interpretado de esa manera. Lo que trata de decir Job, no traje nada cuando yo nací y no me voy a llevar nada. No quiere decir que Job iba a regresar otra vez al vientre de su madre. No. Entonces, si regresamos al Salmo 51:5, donde muchas personas quieren justificarse diciendo es que nacimos pecadores, por lo tanto debemos de pecar, entonces están cayendo en un error. Dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Más adelante también habla de hisopo, que el que ha lavado con hisopo. Y no puede ser que el pecado nos agarre y nos lave, ¿sí o no? ¿A quién agarra? Vamos a lavarte con hisopo para que sea limpiado tu pecado. ¿Es así literal? No. Luego dice, cuando tenga la oportunidad de leerlo, dice que se alegren los huesos que has abatido.
Piensa en eso. ¿Se alegrarán tus huesos cuando seas perdonado? O sea, tus huesos van a saltar de alegría. La verdad es que no. Entonces, no debe ser interpretado de una manera literal, sino de una manera figurativa. ¿Qué estaba diciendo? Estaba tan compungido con su pecado que decía: Dios, es terrible mi pecado, es grave mi pecado, tan grande, Señor. Entonces, muchas personas utilizan todos estos pasajes para poder justificar su práctica de pecado. Y lo habrás escuchado. Es que venimos con el pecado original. ¿Lo has escuchado? Y aún personas en la religión cristianas, en denominaciones cristianas, dicen que tenemos el pecado original. Por eso es que bautizan a los chiquitos, a los niños, para quitarles el pecado original. ¿Pero qué pecado cometieron los niños? ¿Será pecado nacer? ¿Será pecado que en verdad tú tengas tu pelo rubio o castaño o negro? ¿Será pecado que tengas tus ojos cafés o negros o azules o verdes? ¿Será eso pecado? No. Y te das cuenta entonces que muchas personas viven practicando pecados y justificándose porque me pasó esto, porque yo soy víctima. Yo soy víctima de mis padres. Y justifican que viven así, que viven amargados, que viven con celos, con gritos, con borracheras. Es que los culpables son mis papás. Son los culpables. Yo soy víctima. Pero si el pecado es voluntario, entonces, ¿es culpable la persona o no es culpable delante de Dios? Es culpable delante de Dios la persona que comete pecado. Porque Dios no crea pecadores. No crea pecadores. Entonces Dios sería culpable de nuestros pecados. Todavía nos crea pecadores y nos va a condenar porque somos pecadores. No tiene lógica. No es lo que dice la Biblia. La Biblia habla que el hombre es responsable de sus actos. Como vimos, el pecado es una elección. Jovencito, jovencita que estás aquí, tú decides hacerlo. Es tu elección. Tú decides cometer pecado, decides enojarte, decides mentir, decides hacer cualquier cosa. Tú lo decides. Iremos viendo la edad en la cual Dios empieza a condenar. Cuando la persona es responsable por sus actos. Veamos algunos pasajes que nos muestran que Dios no forma y no crea pecadores. Vamos primero a ver varios pasajes. Me gustaría que los apuntaras, porque vamos a ver varios pasajes. ¿Para qué? Para que te quede claro de que Dios es justo. No te creó así. Vamos primero a ver Salmo 119, 73. Salmo 119, 73. Dice: tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice a Dios? Tus manos me hicieron. ¿Y qué cosa? ¿Quién formó al hombre allí? Dios. Y Dios es justo, es bueno, es recto, es santo. ¿Qué más? Salmo 139, 13. De hecho, el pasaje que leía el hermano al inicio, si te das cuenta, hablaba de lo que es Dios y cómo en su poder nos forma. Porque tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de ¿dónde? ¿Quién es el que crea al hombre? Dios. Dios es el que crea al hombre. Dios te creó, Dios te formó, ¿sí? Porque es poderoso, es santo. Por lo tanto, un Dios santo no va a crear un pecador, porque entonces, ¿cómo lo va a condenar? ¿Sí? Job 31:15, por favor. Job 31:15. Vamos a ver varios pasajes. Vamos a ir un poquito más rápido para que podamos entenderlo. Dice: el que del vientre me hizo a mí, no lo hizo a él, y no lo dispuso uno mismo en la matriz. ¿De quién está hablando? El que del vientre me hizo. ¿A quién se refiere? A Dios. Vamos a mirar Jeremías 1:5. Jeremías 1:5.
Antes que te formases en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, ¿qué cosa? Te santifiqué y te di por profeta a la nación. Si te das cuenta, entonces, ¿cómo entraría si la persona dice que Dios me formó pecador? ¿Cómo diría que antes que naciese me santificaste? O sea, lo apartó. ¿Qué más? Vamos a mirar Eclesiastés 12.1, por favor. Eclesiastés 12.1. Dice, acuérdate de quién, de tu Creador en los días de ¿dónde? De tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Qué dice? Acuérdate de quién. Habla de tu Creador. Jóvenes, está hablando de Dios. El que te creó es Dios. Y vemos viendo cómo nos formó. ¿Nos formó en pecado o cómo nos hizo? ¿Sí? Vamos a Malaquías 2.10. Malaquías 2.10. Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo quién? Dios. Vamos a dejarlos aquí. No nos ha creado. ¿De quién somos? De Dios. O sea, Él nos creó, Él nos hizo. Mira lo que dice Jesús en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Yo, Jesús, enviando mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Y qué dice? Yo soy la raíz y el linaje ¿de quién? De David, la estrella resplandeciente de la mañana. Si el hombre nace pecador, entonces, si tú que estás aquí justificas tu pecado porque así naciste, entonces tienes que, en verdad, confrontarte con esta verdad, porque Jesús tomó un cuerpo ¿de quién? ¿Cuerpo de qué? De hombre. ¿Nacido de qué? De mujer. Entonces Jesús es pecador. Y las escrituras nos aclaran de que Él es Dios y hombre. Y nació, pero Él fue sin pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es un acto voluntario. Tú decides hacerlo. Tú eres el que decide pecar. El pecado es un acto voluntario. No es algo que la cual tú vas a decir que te forzaron a hacerlo. No, es un acto voluntario. Dios nos dio el libre albedrío. ¿Y qué es el libre albedrío? La capacidad que tiene el hombre de poder elegir. ¿Y por qué condena a Dios el pecado? Porque la persona, a sabiendas que está mal, elige hacerlo. El hombre decide hacerlo. Tú decides hacerlo. Tú decides corromper tu camino. Tú eres el que decides desviarte, no Dios. Si todos estos pasajes que hemos visto y muchos más que hay, que nos muestran que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, ¿qué quiere decir eso? Que nos da la capacidad de razonar y pensar. Somos seres pensantes, somos seres inteligentes, que podemos saber qué está bien y qué está mal. Tú puedes elegir lo correcto o hacer lo incorrecto, pecar o no pecar. Tú lo decides. Puedes ser un jovencito, puedes ser un adulto. Si ya tienes la capacidad de elegir, entonces eres culpable delante de Dios. Por lo tanto, ¿quién puede justificarse con la idea de que es que yo soy de tal apellido y yo no puedo cambiar? ¿Es justificable delante de Dios? ¿No puedes dejar la borrachera? ¿Es justificante delante de Dios? ¿No puedes dejar la amargura? ¿Es justificante delante de Dios? ¿Te justificará Dios diciendo, ay, pobrecito de ti, pobrecita, a ti sí te voy a pasar? No, porque tú tienes la capacidad, tienes la inteligencia. Tienes la inteligencia, eres un ser racional, un ser pensante. Entonces, no puedes decir que Dios te hizo pecador, o porque tu familia es así, o porque tus amigos son así, sino que tú tienes la capacidad. ¿Qué hizo el hombre con su vida? También Dios, también la Escritura nos muestra qué hizo el hombre con su vida. Vamos a mirar algunos pasajes. Génesis 2:17. Génesis 2:17. ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué hizo el hombre con su vida? ¿Qué pasó con él?
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué dice? No comerás. No comerás. Porque el día que él comieres, ¿qué va a ocurrir con él? Morirás. Ciertamente, morirás. Dios los puso allí. Y déjame decirte, los que piensan que nacemos con una naturaleza pecaminosa, ellos fueron creados y no había pecado. ¿Cómo puedes relacionarlo uno con lo otro? El hombre llega a tener una naturaleza pecaminosa cuando peca, cuando decide pecar. Cuando Adán y Eva comieron, decidieron. ¿Quién los obligó? Los agarró Satanás y los arrastró y dijo, agárralo, cómelo, si no lo comes, mira, y se lo metió en la boca. Así dice la escritura. ¿Qué usó Satanás? La tentación. Pero no, muchos dicen, no, es que el diablo me forzó. Es que el diablo me arrastró. Es que lo hice porque pues el diablo y le echen la culpa. O sea, tratan de justificarse por lo que hacen. Y realmente, ¿quién decidió comer aquel fruto? Ellos decidieron, sabiendo lo que Dios les dijo, que ciertamente morirán. Y decidieron hacerlo. Eva va y lo toma, ella lo agarra y lo come. Y luego va con su marido y le dice, come. ¿Tenía la capacidad de Adán de decidir sí o no comerlo? Claro que sí tenía. ¿Pero qué hizo? Decidió, eligió voluntariamente comerlo. Decidió voluntariamente comerlo. Entonces, si entendemos el pasaje y entendemos qué hizo el hombre se corrompe. El hombre se corrompe. Porque si muchos piensan que la naturaleza pecaminosa es la que te lleva a pecar, entonces ¿por qué pecó Satanás en el cielo? Si no había pecado ahí. La elección decidió pecar, decidió rebelarse. Y por eso fue destituido. Por eso fue quitado del cielo. Y la tercera parte de los ángeles, si no había pecado, ¿cómo es que pecaron? Ellos decidieron, eligieron pecar. Piensa en todo eso. Para que ahora vengas a decir que no se puede dejar el pecado. ¿Quién no puede dejarlo? Tú. Tú no quieres dejar el pecado. Tú no lo quieres abandonar. Es que se hace difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque estás corrompido. Vamos a ver otro pasaje. Salmo 53. 1, por favor. Salmo 53. Dice el necio en su corazón. ¿Qué dice el necio? No hay Dios. Y si no hay Dios, no hay mandamientos, no hay justicia, no hay un carácter moral en las cosas que tú haces. No sé qué dice. No hay nadie que me rija, no hay nadie que me llama a cuenta. Así que dice el necio, no hay Dios. ¿Con qué justifica su pecado? Es decir, no existe Dios. Por eso los ateos viven vidas totalmente descarriadas y quieren hacer lo que quieren porque no hay Dios. No hay una gente moral que los pueda delimitar, decir esto está bien, eso está mal. Pero los robas. ¿Y qué pasa con los ateos? Se levantan y dicen, me robaste. Y entonces, ¿quién puede determinar lo que está bien para ellos y lo que está mal? ¿Te das cuenta? Dice en eso en su corazón, no hay Dios. Entonces, como decir, no, yo soy cristiano, por lo tanto elijo hacerlo. No, tú estás tratando de justificarte, de ampararte de tu conciencia, que se duerma, de cauterizar tu conciencia pensando que no va a pasar nada por lo que tú vas a hacer. Y dices, no, yo no soy cristiano. ¿Será justificante delante de Dios cuando seas llamado a cuenta? Ah, es que no eres cristiano. Ah, ok. Pero mira, van a ser juzgados los egipcios, van a ser juzgados los medos, los persas, y también tú vas a ser juzgado. Y entonces, ¿con qué te vas a justificar? ¿Qué dice? Se han corrompido, hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien.
Y muchos dicen, ay, a veces, hermano, no hay que haga el bien. Y ahí se agarran, no, hermano, es que no podemos. Si es un religioso, se va a amparar de allá diciendo, ya ves, hermano, no hay justo ni alguno. Pero ¿cuál es el contexto? Se han corrompido. ¿Quiénes se corrompieron? ¿Quién lo corrompió? ¿Dios o ellos eligieron corromperse? Ellos decidieron corromperse. Ellos decidieron hacer lo malo. ¿Sí? Versículo 3. Vamos al versículo 3. 53:3. Cada uno se ha vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Pero eso ¿quién lo dice? Dios o es un necio. Dice el necio en su corazón, por eso dice, no hay Dios, se han vuelto atrás. Y dice, mira, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. El necio dice, no hay Dios, entonces no está mal lo que hago. ¿Has visto un joven que le explica dónde está lo malo que hago? Si yo lo veo bien. Lo ves bien a tu propia conveniencia. Pero los mandamientos de Dios, de acuerdo a los mandamientos de Dios, tú pecas. ¿Cómo se va a justificar el hombre delante de Dios entonces? ¿Quién se corrompió? Dios. ¿Cómo te formó? ¿Te hizo pecador? No te vamos a ver un pasaje. ¿Te corrompió Dios? ¿Quién decide corromperse? ¿Quién elige corromperse? ¿Quién elige pecar? El hombre. Tú eliges pecar. Génesis 8:21, por favor. La corrupción del hombre. ¿Cómo es que el hombre se corrompe? ¿Sí? Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón de los hombres, ¿cómo es? Es malo. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. ¿Qué es lo que nos transmite? ¿Qué es la verdad que nos muestra? ¿Quién? Porque el intento del corazón de los hombres es malo. Es malo. ¿Tú crees que tu hijo que no busca a Dios, me voy a portar bien, lo va a hacer? Va a ir allá. Su corazón está corrompido. Está corrompido. Va a ir tras su pecado. Va a correr tras su pecado. Algunos que suelen esperar en el momento de salir y hacer sus maldades. ¿Por qué? Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Toma nota de esto, desde su juventud. ¿Qué Biblia es? ¿Por qué no dice desde su niñez? ¿O desde que es bebé? Y lo vamos viendo. ¿Desde cuándo empieza el hombre a corromperse? ¿Cuándo empieza el hombre a corromperse? Romanos 3:23, por favor. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. ¿Y qué ocurre? Están destituidos de qué? El hombre elige pecar. Es que en mi familia mi papá era golpeador y por eso me amargué. Delante de Dios, tú eres responsable. Pero ¿por qué Dios permitió que a mí me pasara eso? El corazón del hombre está corrompido. ¿Cómo va a amar un padre corrompido a su hijo? No lo va a amar. Lo va a corromper también. Dios no crea pecadores. Vamos a mirar otro pasaje. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Eclesiastés capítulo 7. Estamos viendo que el hombre corrompe. El hombre es el que corrompe. Tú eres el que te corrompe. Tú decides hacerlo. Tú eliges hacerlo. He aquí, solamente esto hallado. ¿Qué dice? Vamos a leerlo. Vamos a poner atención por acá. Dice: he aquí, solamente esto hallado,
que Dios hizo al hombre como recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Cómo hizo Dios al hombre? No puedes decir que pecas porque así naciste y por lo tanto necesariamente debes de pecar. Es la mentira más grande. Es el engaño más grande que el hombre puede tomarse. Incluso en las religiones, mucha gente se engaña pensando que está bien, cuando sabe que está viviendo un pecado. Es que Dios me hizo así, no se puede dejar de pecar. Por lo tanto, un cristiano debe necesariamente pecar. No es lo que dice la Escritura, no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Dios hizo al hombre recto, con la capacidad de elegir lo correcto, de hacer lo recto. Entonces, ¿dónde queda la justificante de aquellos que hasta el día de hoy no han podido dejar su pecado? ¿Por qué no lo han podido dejar? ¿De quién es la culpa? ¿Quién es responsable de no dejarlo? Todos aquellos que no se han arrepentido es porque han estado buscando a quién echarle la culpa de su pecado, justificándose, diciendo, no, es que no se puede. Ay, pobrecito de mí, no puedo dejar esta vida de pecado, esta vida de adulterio, esta vida de fornicación, esta vida de mentiras, esta vida de robos, no lo puedo dejar, esta vida de celos, no lo puedo dejar. ¿Por qué no lo puedes dejar? Porque tú no quieres. Porque tú no quieres. Dios hizo al hombre recto. Dios nos creó. Y si creemos que Dios nos creó, es imposible que Dios creara hombres, ¿sí?, con una naturaleza pecaminosa. Es imposible. Dios no puede crearte así. Dios te crea recto. Entonces, ¿quiénes son, de acuerdo a los pasajes, quién es el que se desvió del camino? Si lo aplicamos a nosotros mismos como humanos, ¿quién se desvió? ¿Dios o nosotros? Y si lo aplicamos más personalmente, ¿quién se desvió? ¿Dios o tú? ¿Te das cuenta? Llévanos a razonar y a pensar, ¿no es cierto? O sea, este pecado es porque yo decidí hacerlo. Si me enojo, no es que, ay, pobrecito de mí. No, Dios no tomará por inocente al culpable. Te va a juzgar y te va a condenar por tu pecado. Hay personas que dicen, no, pues es que, hablando de lo que se da en nuestros días, no, pues que las personas homosexuales nacieron homosexuales. Pregunta, de acuerdo a los pasajes que hemos visto, ¿nacen así? No. ¿Las lesbianas nacen así? No. Dios no los hizo así. El hombre se corrompe. El hombre es el que se corrompe. De hecho, la palabra corromper quiere decir hacer moralmente algo depravado. Quiere decir pervertir lo que es recto y bueno. Quiere decir hacer sucio lo que antes era limpio. Quiere decir podrirse de lo que antes era bueno y no podrido. La palabra corromper siempre implica un estado anterior que era limpio, bueno, recto y no corrompido. Nunca se usa para decirle, ay, es que Dios me hizo así. Dios no te hizo así. Tú te formaste así. Tú elegiste ser así. Tú elegiste corromper tu vida. Tú determinaste hacerlo. ¿Y cuáles fueron tus justificantes? Es que no puedo, es que estoy solo, es que esto y lo otro. Y contaminaste tu mente. Entonces, el hombre es quien se corrompe. El hombre es el que decide hacer el pecado. La pregunta es, si lo vamos aplicando, ¿será justificable delante de Dios que no hayas querido dejar tu pecado? Que domingo, miércoles Dios te hable y no quieras dejarlo. ¿Será que no estás acumulando ira para el día de la ira? ¿Será que estás pensando que Dios no te va a llamar a cuentas? Si tú quebrantas el reglamento de tránsito y te ve tránsito, ¿qué ocurre contigo? ¿Te detiene el tránsito o no te detiene? Y tú piensas que Dios mandamientos limpios, perfectos,
para nuestro bien. ¿Tú crees que no va a tomar en cuenta y amarte a ti y juzgarte por tu pecado porque infraccionaste, porque quebrantaste voluntariamente el mandamiento de Dios? Tú lo elegiste. ¿Será que tú eres absuelto por Dios? ¿Será que esta generación en verdad no tiene nada? La Escritura dice que por haberse multiplicado la maldad, vivimos tiempos donde la maldad se ha multiplicado sobremanera. Pero no es justificante para que tú peques. Hermano, es que estoy en un lugar donde el trabajo es así, pero no determina. ¿Quién es el que determina lo que va a hacer o no va a hacer? Tú. Tú eres el que decide no hacer las cosas o hacerlas. ¿Le podrás echar la culpa a la escuela? ¿Le podrás echar culpa a tus amigos? ¿Le podrás echar la culpa a tu carácter? No, hermano, es que tengo un carácter pésimo. Es una manera nada más de justificar lo que sigues haciendo mal. Y no quieres reconocer que estás mal, que estás amargado, que estás amargada. Entonces, ¿cómo lo justificas? Es que yo de por sí soy así. Así soy. Así he crecido. Bueno, conforme tu propia boca le dijo a aquel hombre rico, le dijo que fue a buscar a heredar un reino. Por tu propia boca te juzgo. Hay muchos que dicen, no, es que yo de por sí soy. Yo no puedo cambiar. Bueno, porque tú lo has decidido así. ¿Puede Dios ayudarnos? ¿Puede Dios librarnos? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, vemos que las personas deciden corromperse. La persona, vamos a ver en un momento, cuando empieza a corromperse la persona. Y vemos bien en un momento cuando la persona empieza a corromperse. Pero déjame decirte una cosa. Tú dirás, es que yo no soy cristiano y todavía no he llegado a ser cristiano. No creo que Dios me vaya a juzgar. Jovencitos que no están convertidos, escúchalo bien, abre tus oídos y escucha bien. Incluso los adultos que están aquí, que no son cristianos todavía, abre bien tus oídos. No solamente a los cristianos se los marca, ¿sí?, las escrituras, sino también a ti. Aunque digas, es que yo no conozco mucho de Biblia. Hermano, es que yo no sé mucho, pero sabes que estás haciendo mal. ¿Sí o no? Claro que lo sabes. Mira lo que dice Romanos 2.14, por favor. Romanos 2.14. Para aquellos que dicen, no, hermano, es que yo no soy cristiano y yo no entiendo muchas cosas. Pero déjame decirte una cosa, si entiendes que lo que haces está mal, porque Dios determinó que la ley estuviera ¿en dónde? En nuestra mente. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. El siguiente. Mostrando la obra de la ley, escrita ¿en dónde? En sus corazones, dando testimonio ¿a quién? Su conciencia, y acusándoles o defendiéndolos según sus razonamientos. Ok. ¿Por qué condena a Dios? Porque lo puso en ti. No es necesario que seas cristiano para que sepas que robar está mal. ¿Sí o no? Si sales de la calle y alguien te asalta, no vas a... Si tú aplicaras lo mismo, dirías, esta pobre persona no sabe lo que hace. Así nació el ladrón. Por tanto, róbame. ¿Quién diría eso? ¿Lo justificarías? ¿Cómo es que quieres justificarte delante de Dios? ¿Cómo quieres justificarte delante de Dios? Es que no sabía que estaba mal. Es que no sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Piénsalo. El que se droga, ¿sabe que está mal? ¿Sí o no? Sí. Lo sabe. ¿El celoso sabe que está mal? ¿Sí o no? Sí. Claro, lo sabe. ¿El amargado sabe que está mal lo que hace? Sí. Claro. Claro. Por eso Dios dice, dando testimonio a su conciencia. ¿Quién es el que en nuestra mente hay una vocecita? ¿Qué pasa con esa vocecita? ¿Lo has escuchado alguna vez? No lo hagas. No lo hagas. No lo vayas a hacer. Detente.
¿Alguna vez lo has escuchado? No lo vayas a hacer. No digas eso. No vayas a hacer eso. Detente. Dios da testimonio en nuestro interior de que lo que vas a hacer está mal. ¿Te va a defender o te va a acusar tu conciencia? Si hiciste mal, tu conciencia te va a dejar tranquilo o no te va a dejar tranquilo. El adúltero le está allá, su mente. El que se enojó con su esposa, ¿cómo va a estar? Ahí va a estar dando vueltas. El hijo desobediente, cuando ve a su madre llorando por causa de su desobediencia, ¿qué va en su mente? No lo debiste haber hecho, no lo debiste haber hecho. ¿Cómo te sientes? Esta conciencia, Dios puso la ley en nuestros corazones. Por lo tanto, no puedes justificarte diciendo que no sabías que lo que estabas haciendo está mal. No puedes decir, es que como yo no soy cristiano, pues yo puedo hacer lo que sea. No, mira, tú sabes que lo que estás haciendo está mal. Además, en las culturas antiguas, ¿quién les dijo que está mal matar? ¿Quién les dijo que está mal robar? Si vemos el pasaje, Dios se los puso en sus corazones. Porque si no fuera así, sería un desastre en la humanidad. No habría una moral absoluta que determinara lo que es bueno y lo que es malo. Pues más cuanto Dios puso la moral absoluta, entonces el hombre se acusa. Porque si no fuera así, como te di el ejemplo de que te robaron, pues ¿para qué te vas a molestar si te robaron? Pues ¿para qué vas a molestar si te golpean? ¿Sí? O sea, no había motivos por los cuales el hombre dijera, no, pues es que, ¿para qué me hicieron? Pero cuando al ladrón le roba, ¿qué hace el ladrón? También se enoja, me robaron. ¿Cómo es posible que exista gente así que robe? Él hace lo mismo. Pero lo hacen a él y él condena, porque dentro de sí está la conciencia que lo acusa, lo defiende, los mandamientos están ahí. No puedes evadir esa verdad. No puedes evadir la verdad de Dios en tu corazón. Sabes que lo que vas a hacer está mal y lo haces, es pecado. Es pecado y es grave delante de Dios. Y vas a ser llamado a juicio. Y vas a ser condenado por tu pecado. Y piensa eso, que si aparte de todo eso, escuchas palabra y no quieres obedecer, ¿qué es? ¿Es pecado o no es pecado? Si estás en una reunión como esta y Dios te dice que te arrepientas y que dejes tu pecado y que cambies como consecuencia de haberte arrepentido y no lo haces, Dios te tomará como inocente, pobrecito, había calor y te dormiste en la reunión. ¿Será que Dios va a decir eso? Eres culpable. Eres culpable. Hay muchos que le echan la culpa a Adán. ¿Lo has escuchado? Por culpa de Adán estamos así. Por culpa de Adán. Él es el culpable. Si no hubiese pecado, estaríamos allí en el huerto disfrutando. ¿Será que es justificable delante de Dios? ¿Será que Adán tiene la culpa? Vamos a mirar lo que dice la Escritura. Porque para eso necesitamos que Dios nos aclare nuestra mente, que Dios traiga luz a nuestro entendimiento para quitar todas esas herejías en nuestra mente, en tu mente. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. ¿Qué dice Dios? El alma que pecare, esa morirá. Léelo bien, grábatelo bien. Que el Espíritu de veras lo imprima en tu mente. Y que no te olvides que el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo.
La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será ¿sobre quién? Sobre el impío. Nadie va a decir, es que por culpa de mi papá yo soy así. ¿Es justificable de acuerdo al pasaje de la Escritura? ¿Es que soy víctima de lo que pasó en mi casa? No, porque tú decidiste hacer. Es verdad que los padres corrompidos lastiman y destruyen a los hijos, es cierto. Pero no es justificante para que el hijo se amargue contra su padre. Porque ha habido, donde hay 2, 3, 4 hijos, donde uno decide amargarse y los demás no. Entonces, ¿quién decide? ¿Fue las circunstancias? No, fue la persona que decide amargarse. Fue la persona que decide hacer. Entonces dice, el alma que pecar, ese va a morir. Tú pecas, dice Dios, vas a morir. Les dijo Dios a Adán y a Eva, de cierto moriréis. Y murieron espiritualmente y entonces cayeron. Y entonces empezaron una vida que los llevaba a pecar. Porque el pecado, desde que se comete el primer pecado, es como el efecto dominó, para que me entiendas. Cae uno y empieza a ir todo lo demás. Empieza con más pecados, con más pecados. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 24, versículo 16? Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá ¿por qué? Por su pecado. Tú morirás por tu pecado. El padre no va a morir porque su hijo, ay, hijo es de rebelde, entonces Dios te diga a ti, tú vas a morir. No. Hace una línea divisoria entre la persona que es un agente moral, consciente, con voluntad, inteligente, de decir, yo voy a hacer esto o no lo voy a hacer. De ver a su padre pecando y decide no hacerlo. El padre no va a cargar con el pecado del hijo, ni el hijo va a cargar con el pecado del padre. Es que él es un borracho. No por eso tú vas a morir por el pecado de tu padre. Si él decide hacerlo, hijo, si tú quieres buscar a Dios y tu padre no quiere, decide hacerlo tú, porque tú tienes un alma. Dios te hace a ti responsable de tu alma. Tu papá, tu mamá tendrán ellos que dar cuentas a Dios. Pero tú, si te dejas arrastrar por eso, no va a Dios a justificarte. Vas a ser responsable de tu pecado. Adán no es culpable de tu pecado. ¿Quién es el que pecó? ¿Adán o tú? Adán pecó y fue juzgado. Y si tú pecas, ¿serás juzgado o no serás juzgado? Claro, porque si hablamos del juicio, desde el primer momento que ellos pecaron y fueron llamados a juicio, nos habla de que Dios va a traer a juicio todos nuestros pecados. Todos tus pecados, si no te arrepientes, va a ser traídos a cuenta. Haya sido la iglesia o no haya sido la iglesia, haya sido cristiano o no quiera ser cristiano, tú vas a ser llamado a cuenta. Dios va a llamarte a cuentas. Mírenlo. El pecado no es algo ligero. No es algo ligero. Las personas suelen echarle la culpa a los demás, pero no culpes a otros de tu elección de pecar. No culpes a otros. Es que por la iglesia, es que por los hermanos, es que porque fulanito, es que por el otro, es que por mi papá, es porque mi mamá, es que por esto. No hay justificantes por tu elección de pecar. El que se amarga decide ¿qué? Amargarse. El que se enoja decide ¿qué cosa? Enojarse. El celoso decide vivir en celo. El que se revela decide rebelarse. Nadie lo obliga. Nadie te pone aquí en la cabeza y te dice toma. Decide el hombre hacer.
¿Decide la persona ser chismoso, sí o no? Sí. Claro que lo decide. Porque lo tiene aquí. Y dice, lo tengo aquí, alguien me tiene que escuchar. Pero en ti está hablarlo o no hablarlo. Y el chisme es pecado. La murmuración es pecado. La lascivia es pecado. ¿Los pleitos serán pecado o no? Sí. ¿La pornografía será pecado, sí o no? También. ¿La borrachera será pecado, sí o no? También es pecado. ¿La hechicería será pecado? Claro. La persona decide hacerlo. Vimos que el hombre fue creado recto, con la capacidad de poder elegir hacer el bien, pero se corrompió, le echó la culpa a Adán. Y cuando tú tengas la oportunidad de leer, hay muchísimo, es un tema muy extenso de hablar en poco tiempo. Muchísimos pasajes que nos llevan a mirar cómo el hombre fue degradándose, depravándose, y cómo Dios una y otra vez nos muestra su justicia, su rectitud. Y por eso el hombre es culpable. Por eso tú eres culpable. Y ahora la pregunta es, ¿a qué edad el hombre es culpable? ¿A qué edad el hombre es culpable? Si es una elección, un bebé, no hermano, pero es que mira, los bebés están en su berrinche, están en su pecado en lo original. Pero acuérdate que es el pecado. Es un acto voluntario, es una elección. El bebé no decide nacer, ¿o sí? No lo elige. Tú ves un niño, quizá, que llora, grita, se tira, pero ¿sabes una cosa? Hay algo en ellos, ¿sí? Quizá es porque están muy consentidos, quizá porque tienen hambre o tienen dolor, pero Dios no los juzga a ellos. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad todavía de decisión. No tienen la capacidad de decisión. Entonces, si contemplamos este principio, si un niño muere, ¿es culpable delante de Dios? ¿Será juzgado por Dios? Piensa. No. Mira lo que dice Mateo capítulo 19, versículo 14. Mateo capítulo 19, versículo 14. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. ¿Por qué? Pero de tales es el reino de los cielos. Un niño. Y aquí el consuelo para madres que quizás perdieron hijos pequeñitos. Mira lo que dice, de los tales es el reino de los cielos. Dios no nos condena, porque no tiene la capacidad de elegir, de decidir lo que está bien y lo que no está bien. ¿Cuándo empieza entonces un niño a ser responsable de sus actos? En el momento, ¿sí? ¿O cuál es la edad de la responsabilidad delante de Dios? Por ejemplo, como mexicanos, ¿a qué edad nos hacemos responsables ante la Constitución mexicana? 18. ¿Cuántos años? 18. Y que la niñita dijera a los 15 años, me quiero casar, quiero hacer eso. ¿Qué dice la Constitución? No. ¿No? Ah, entonces voy a vivir en unión libre, porque así lo quiero, tengo 15 años. Delante de la Constitución, de la ley, es un niño. Pero, ¿qué hay de lo espiritual? ¿A qué edad Dios responsabiliza a una persona, a un niño? Vamos a ver algunos pasajes. Vamos a mirar porque Dios también nos quiere hablar con respecto a esto. Hay jovencitos aquí. Y quizás eres padre y puedas explicarle a tus hijitos, puedas entender las cosas con claridad. Si hijo, tú ya tienes 15 años, 16 años, déjame decirte que eres responsable. Eres responsable. Voy a hacer un paréntesis. Hay niños que nacen con carencias, ¿sí? En cuanto al sistema de la mente.
Y lo ves como niñitos, aunque sean grandes, que tienen alguna discapacidad especial. Dios los juzgará a ellos por culpables si no tienen la capacidad de razonar. No. Y podrá tener 40 años, pero su capacidad de mente no es la de un adulto de razonar lo que está bien y está mal. Dios no lo perdona. Porque el pecado es la infracción de la ley. Y la infracción de la ley es un acto voluntario. Voluntario. Vamos a mirar entonces Deuteronomio, capítulo 1, versículo 39. Deuteronomio, capítulo 1, versículo 39. Vamos a ver la edad de la responsabilidad. ¿De qué edad? ¿Sí? Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirán de botín, y vuestros hijos que no saben hoy, ¿qué dice? Lo bueno ni lo malo. Ellos entrarán allá, y a ellos les daré, y ellos ¿qué está diciendo de los niños? Que no saben la capacidad de decidir lo que está bien y que está mal. Pero ¿qué pasó? Estamos hablando de la generación que se perdió, una generación de israelitas que salieron y no entraron, dijeron no, vamos a morir y nuestros hijos van a morir en el desierto. Pero ellos decidieron dudar de Dios, cayeron en pecado de incredulidad, de murmuración, de queja. Ellos decidieron hacerlo, pero los niños no sabían. Y dice, no saben hoy lo bueno ni lo malo. ¿Los responsabiliza Dios? No. ¿Y qué hace con ellos? Ellos entrarán, porque ellos no saben lo que ustedes están haciendo. Ellos van a entrar. Y si ellos llegaran a pecar, entonces Dios los va a juzgar cuando ya tengan la capacidad de razonar, de saber lo que es bueno y lo que es malo. Otro pasaje, Isaías, capítulo 7, versículo 16. Porque antes que el niño sepa desechar, ¿qué cosa? Lo malo. ¿Y qué hacer? Y escoger lo bueno, la tierra de 2 reyes que tú temes será abandonada. ¿Pero qué dice? Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, o sea, ¿qué está diciendo? ¿En qué momento Dios responsabiliza a un niño? Cuando puede rechazar lo malo y escoger lo bueno. Si el niño decide escoger lo malo y sabe que está mal lo que está haciendo, ¿él será responsable delante de Dios? ¿Sí o no? Sí. Y si tiene la edad, bueno, muchas dicen, no, pues es que ha avanzado nuestros días, la maldad. Muchos niños despiertan su conciencia a corta edad. Antes se podía decir que desde los 12 años, 13 años, la persona incluso cuando tenga la oportunidad de leer, buscar, decir desde cuándo es un adolescente, desde cuándo es un joven. Y mira, según la ONU, desde los 10, 11, 12 años hasta los 24 se consideran en la etapa de su juventud. Ellos lo consideran joven. Pero ¿qué dice la Escritura? Que cuando el niño sepa desechar lo malo, o sea, tenga la capacidad de decir esto no, porque sé que está mal, o elegir esto, lo voy a hacer porque sé que está bien, Dios los responsabiliza. ¿Sabes? Esto es algo que no puede determinarse con una edad. ¿Por qué? Porque hay niños. Vamos a empezar de 12, 11, 10, 9, 8, 7. Que ya despertaron su conciencia. Entonces dirás, pero es que son niños. Pero ya no piensan como niños, ya piensan como adultos. Hay niñitos de kinder y van, es mi novia, vienen abrazándola, andan besándola. Y los padres, ya llegó tu novia. Piensa
piensa en la gravedad de lo que ese niño delante de Dios está haciendo. No es un juego. Hay tíos, tías, ay, que llegó tu novio, un niñito. Le estás abriendo la conciencia y eres responsable de pervertir a tu sobrino. Piensa. Y esto, hermano, muchos lo toman a la ligera. No me dejes mentir. Primaria, ¿cómo van los niños? Ya los ves, parejitas, por aquí, parejitas por allá, niños de primaria. ¿Quién elige hacerlo? Ellos. ¿Y qué hablamos de la secundaria? Su conciencia es abierta y sabe que está mal lo que va a hacer. Y si su conciencia le está diciendo lo que estás haciendo está mal y lo hace, desde ese momento, hijo, hija, eres culpable delante de Dios. Y una cosa tienes que hacer si quieres de verdad arreglar tu vida con Dios: arrepentirte. Te tienes que arrepentir. Porque Dios no te va a tomar por inocente. Así que padres que les ponen un montón de películas, le ponen allá videos, influencers, allá para que vea a tu hijito, le estás abriendo su conciencia a un mundo que no mide los peligros. Piensa en un caso que ocurrió en Estados Unidos, donde dos niñitos, como de 7, 8 años, estaban en un lugar y había un niño que lloraba. Y sabes, estaban horrorizados los de las noticias por lo que ocurrió. Robaron al niño que estaba llorando y lo llevaron y lo mataron. Piensa, niñito, con su conciencia despierta sabiendo lo que es bueno y lo que es malo. ¿Tú crees que los juegos de Street Fighter, todo es tranquilo, no pasa nada, los de vamos a matar? Le estás abriendo su conciencia. No, pero que le compré su Xbox para que juegue, ahí va a estar jugando y cuando salga va a pecar. Síguelo poniendo, tú eres responsable y Dios te va a llamar a cuentas a ti como padre por lo que hiciste con tu hijo. Porque le empujaste a corta edad a abrir su conciencia, a abrir sus ojos a una realidad que no estaba preparado. Pero Dios lo considera responsable por cuanto Él ya ve que eso está mal. No es un juego, el pecado es grave. Y así lo cometa un adulto o un joven, es grave delante de Dios. Y el alma que peca, esa va a morir. Mira lo que dice Génesis capítulo 8, versículo 21, y que nos da más o menos una idea de lo que, ¿qué pasa? ¿A qué edad? Es la edad de la responsabilidad. ¿A qué edad Dios responsabiliza a un niño o a una niña? Si sabiendo que lo que va a hacer está mal, Dios lo toma como culpable. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre, ¿qué dice? Es malo. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Por eso la etapa de la juventud, desde los 10 años aproximadamente hasta los 24 años, no es que esa es la edad que se va a abrir. No, hay otros que lo abren más temprano. Y Dios responsabiliza entonces al jovencito, a la jovencita, al niñito, a la niñita, de pecar. Tu papá, hijo, no va a ser que digas, es que yo pequé porque mi papá me obligó a pecar. Tú pecaste porque tú decidiste pecar. Y la pregunta es grave entonces el pecado? ¿Sí?
porque el hombre elige hacer, tú decides hacer. Pero hoy Dios te abre el entendimiento para que comprendas de que eres un ser inteligente, racional, y que puedes decidir seguir haciendo lo malo o arrepentirte y volverte a Dios. Decirle: Dios, perdóname, ¿cuántos pecados he cometido? Hay jóvenes que aquí están y quizá, hijo, tienes corto tiempo de vida, pero ya tienes pecados delante de Dios. Arrepiéntete. Muchos de los que son adultos quizás dirán: es que son muchísimos mis pecados. Tú estás a tiempo de arreglarlos. Aún los adultos, aunque sea demasiado tu pecado, lo que cantábamos hace un rato, mis faltas son muchas, mis pecados son muchas, pero su gracia es mayor. Y tú puedes buscarlo. Tú puedes ir a Él, porque Él es el que perdona los pecados. Él es el que limpia al hombre. Él es el que justifica al hombre. Cristo es el que justifica al hombre. El hombre ha caído, ha pecado, pero Él es el que llega y entonces rescata del hoyo tu vida y te perdona, limpia tus pecados, de tal manera que ya no se acuerda de tus pecados. Pero es una elección. Dios ya te trajo, Dios ya te trajo, Dios te ha hablado, pero la decisión es tuya. La decisión es tuya. ¿Qué vas a decidir hacer? ¿Seguir en tu pecado y esperar el día del juicio? ¿Seguir en tu pecado y esperar hasta que Dios te llame a cuentas? Y que ahorita sientas que no te va mal y que en un momento Dios va a traer todo a cuenta. Si aquellos primeros hombres, Adán y Eva, fueron inmediatamente juzgados, dando a entender lo que va a ocurrir en los tiempos finales. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Qué más? Y vi a los muertos, grandes, ¿y qué dice? Y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿Y qué pasó? Y fueron juzgados cada uno. ¿Va a haber un día de juicio? Sí. ¿Vas a ser llamado tú al juicio? Sí. Todos nosotros nos vamos a presentar en ese día. Nadie va a faltar. Nadie va a faltar. Tú vas a estar allá. Y entonces los libros van a ser abiertos. ¿Qué es el libro? ¿De qué habla? Van a ser abiertos. Primero, uno de los libros es la Biblia, porque Cristo dijo: mi palabra les va a juzgar en el día postrero. Y los libros, ¿libros de qué? De tus obras. Un listado detallado de tu vida. Todo lo que tú hiciste, todos los pecados que cometiste, todos están enlistados allá. Y entonces vas a ser llamado a cuentas, a juicio, y le vas a dar razón a Dios el por qué lo hiciste, si sabías que estaba mal. Grandes y pequeños. Algunas personas consideran grandes faraones, reyes, y otros consideran pequeños a la gente que no tiene poder. Pero también piensa esto: a cómo va la humanidad, hay grandes, también van a haber pequeños. Qué triste es, tristísimo, cuando niños sean condenados por toda la eternidad al lado de Dios. Qué espantoso.
Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí sí te vas a arrepentir, pero ya no hay esperanza. Hoy es el tiempo de esperanza. Si escuchas hoy, si Dios habla a tu corazón y te identificas que algo que tú elegiste pecar y seguir pecando, hoy acércate a Cristo y pídele perdón. Su gracia, el tiempo de la gracia, se ha abierto y sigue abierto. Desde la primera gota que fue derramada, la gracia, el perdón está disponible para aquel que decida también ir a Cristo y decirle perdón. Pero el que dirá, no, yo no quiero, es tu decisión. Nuestra responsabilidad es hablarte la verdad, pero tú decides. Si a partir del día de hoy decides seguir pecando, aún sabiendo de que lo que ya se te explicó, sigues haciéndolo, dice la Escritura que aquellos que sabían la voluntad del Señor, hicieron lo que es malo, van a recibir mucho más azotes que los que no sabían. Y tú has escuchado palabra. Tú has escuchado palabra. Terminemos orando, terminemos pidiéndole a Dios, hablándole. Él es misericordioso. Porque la Biblia dice, yo no quiero la muerte del que muere. Yo no quiero la muerte del que muere. Y cuando se habla acerca de Jesús en el Nuevo Testamento se dice, porque un niño nos es dado. Y se escribe detalladamente, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya no habla de un pecado, habla de sus pecados, de tus pecados, de tus faltas, de tu transgresión, de tu elección, de decidir hacer las cosas voluntariamente y todavía así justificarte delante de Dios. Piensa, un día vas a ser llamado a cuentas. Un día vas a ser llamado a cuentas. Y entonces no hay oportunidad. Mientras el hombre viva, tienes esperanza, pero no tienes comprada la vida. En cualquier momento, el dueño dirá, Dios dirá, ven, hoy entregas cuentas. ¿Y con qué te vas a servir? ¿Con qué te vas a justificar? Si cuando te han presentado tus pecados te dirán, tú lo decidiste hacer. Mira, tu conciencia te estuvo diciendo, no hagas eso, no hagas eso, no digas eso, detente, no sigas. Pero decidiste hacerlo. Qué terrible va a ser. Cuando desde el primer hombre que sea juzgado, cuando es el primer hombre que sea condenado, y que veas el horror de su rostro, gritando y siendo llevado y siendo lanzado al lago de fuego, y entonces esperarás tu turno. Esperarás tu turno, verás pasar a las personas siendo juzgadas, siendo condenadas, hasta que lleguen hasta donde tú estás. Y créeme, por eso la Biblia dice, dura cosa es caer en manos de un Dios, ¿sí? Fuego consumidor. El pecado es la transgresión de la ley de Dios, voluntaria, libre, consciente. Hoy vuelve a tu corazón, mujer. Jovencitos, hay jovencitos por ahí. Sabes desechar lo malo y decidir por lo bueno. Sabes lo que está mal y lo que está bien. Hoy hay jóvenes aquí
Y Dios quiere hablar a tu corazón. Cada uno va a morir por su propio pecado. Tú vas a morir por lo que tú hiciste. Tú vas a morir por lo que tú hiciste. Tú le vas a dar cuenta de lo que tú hiciste. Si eres esposo, te vas a dar cuentas a Dios de lo que has hecho. Porque tú elegiste es hacer un gritón, un borracho, un golpeador. Dios te va a condenar a ti si no te arrepientes. Hay esposas aquí. No puedes justificarte delante de Dios diciendo, es que mi marido es así. Dios te dijo, que te sometas. Y tú tenías la elección de hacerlo o no hacerlo. Por lo tanto serás juzgado también. ¿De qué hijos? Dios te manda a obedecer a tus padres. No solamente cuando sean cristianos, sino aún cuando no sean cristianos, mientras no te lleven a pecar, tú deberes obedecer. Y si tú te has rebelado contra la autoridad de tu padre y tu madre, tú vas a ser juzgado y condenado, porque tú decidiste hacerlo. Decidiste enojarte contra tu padre, contra tu madre, serás juzgado y serás condenado. Jovencitos que han decidido empezar a pecar, aún sabiendo que está mal lo que estás haciendo, vas a ser condenado. Es mejor arrepentir. Ve a Cristo, arregla tu vida. Se te está predicando el Evangelio y tú decides qué hacer el día de hoy. O decides voluntariamente entregarte a Cristo y arrepentirte, o decides ser la misma persona. Pero llévate claro esto en la mente, que si decides hoy no entregarte a Cristo, el que sabiendo la verdad no la quiso obedecer, no rechazas a hombre, rechazas a Cristo, aquel que te puede libertar, aquel que te puede perdonar, y vas a ser juzgado. Porque si aquellos hombres en el Antiguo Testamento, la palabra de ángeles, si la quebrantaban, eran castigados, cuanto más el que pisoteare las palabras de Cristo, a Cristo mismo, y despreciar es el autor de la vida, cuanto más. ¿Qué es lo que espera a tales personas? Una horrenda expectación de juicio. Escucha esta alabanza. Vuélvete a Dios. Tienes razón, tienes razonamiento hoy que puedas pensar en lo que has hecho. Por mis pecados deciden vida, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Quien por mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria
mayor. Hay abundante gracia en Cristo para perdonarte. Hay abundante gracia si tú le pides que Él te perdone. Si tú entiendes que lo que has hecho está mal, consciente de que estás viviendo en pecado, pídele perdón a Dios. Humíllate hoy a Dios. Está con nosotros. Como se decía al principio de la reunión, Él es omnipresente. Él está aquí con nosotros. ¿Qué pecado has cometido? Confiésaselo, arrepiéntete, apártate de Él y confía en su perdón. Paciente me aguarda en mi desvida, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. ¿Habrá alguien que haya entendido lo que Dios ha hablado a su corazón? Que haya entendido y reconoce hoy delante de Dios: estoy mal, he pecado, no tengo justificar, no me puedo justificar de lo que he hecho. Te pides perdón, pídele perdón. ¿Quién puede salir? Dice la Escritura que donde sobreabundó el pecado, sobreabunda su gracia. Por eso vino Cristo. Por eso vino Cristo a pagar el precio de los pecados, de tu pecado, de tu maldad. Porque seguir a Cristo también es una decisión personal. No es grupal, no es familiar, la salvación es personal. Si hoy decides hacerlo, aquí está Jesús con nosotros. Él puede hablar. Que puedes salir con esa paz que Dios da. Que puedas salir diciéndole: Señor, es la mejor elección de mi vida, Señor, haber decidido entregar mi vida a ti. Es lo mejor que nos ha pasado, hermanos. Haber decidido seguir a Cristo y no volver atrás. Si tú hoy decides seguir a Cristo, consciente, convencido, en verdad, clámale a Él, ponte de pie y dile: Señor, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Los
solamente como una mera emoción, es un acto voluntario. Que la persona que conscientemente hoy reconoce su pecado y dice: Señor, no estoy bien, perdóname. Hay gracia de parte de Dios. Ahorita Dios con nosotros. Te puede perdonar. Te puede perdonar. Dile: Señor, me equivoqué, pequé. Traté de justificarme con ideas, con ideologías. Pero reconozco que soy culpable. Soy culpable, Señor. Y pídele perdón. Pide, ruega su perdón. Que Él ahora sí limpie tu corazón. Mientras se ministra esta alabanza, tú habla con Dios. Y si decides seguir a Cristo voluntariamente, te pongas de pie y digas: Señor, he decidido seguirte. He decidido seguir
muchas perversiones. Pero justificados, pues por la fe, tenemos paz para Dios, por medio de Cristo. Cristo es el que nos perdona. Y la decisión es seguir a Cristo. Dios puso en cada uno de nosotros un libre albedrío. Tú tienes en ti la elección de seguirlo o de rechazarlo. Pero es tu elección. Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere la muerte del que muere. El que muere es porque decidió perderse. El que se pierde es porque decidió perderse. Decidió rechazar la luz, la verdad, el espíritu que lo convencía, cauterizó su conciencia y su mente y se apartó de la verdad. Pero tú que estás aquí, decide con todo tu corazón caminar. Él te va a ayudar. Él no solo te pide que lo sigas, sino te va a dar la gracia que necesitas para caminar. Vas a recibir su ayuda, vas a recibir su consuelo, su fortaleza para caminar. Él va a estar contigo y no te va a dejar. Señor, hoy has hablado a cada corazón, Señor. Hoy nos has mostrado esta verdad, lo grave que es el pecado, las terribles consecuencias que trae, Señor, la corrupción en la cual cae el hombre, Señor. Has mostrado, Señor, que tú eres justo, recto, santo, Señor, que no creas pecadores, sino que nos creas rectos. Pero ellos decidieron hacer muchas perversiones. Pero que si aún el hombre hubiese pecado, Señor, Cristo Jesús vino a morir por aquellos que han pecado, para perdonarnos, para limpiarnos. En Cristo está la esperanza, Señor. Cristo es la esperanza, Señor, para aquel que decide seguir a Cristo, para aquel que decide apartarse de sus pecados, arrepentirse y entregar voluntariamente su vida a Cristo para seguirlo sin mirar atrás. Y que el Señor ayuda, porque vendrán tentaciones, vendrán muchas tentaciones, pero aquel que sabe cuáles son las consecuencias del pecado y escoge obedecerte, Señor, tendrá tu gracia, tendrá la gracia que necesita para caminar. Señor, le damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu verdad, Señor. Gracias, Señor, porque en tiempo, Señor, nos hablas, porque no quieres la muerte del que muere, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Ayuda a aquellos que han decidido hoy caminar contigo, Señor. Ayúdanos, Señor. Muéstrales el camino por donde deben de andarse. Muéstrales a Cristo. Por lo que ellos necesitan para mantenerse en este camino es a Cristo. Todos los que caminamos en este camino, Señor, necesitamos a Cristo. Ayúdanos, Señor, y danos más de Cristo. En el nombre de Jesucristo, Padre, muchas gracias por tu palabra. Amén, Señor.